Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Celular o en su tablet. Para muchos los ritos siguen necesitando ser sumamente formales, como medida de secreto o medida de respeto. Para otros les surge una necesidad pues, de cambio y una adecuación para el hombre del siglo XXI. Y para muchos son francamente incomprendibles y los consideran como absolutamente llenos de simbolismos no entendibles. Para platicarnos de esto, me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besón Artea. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, gusto en verlo de nuevo. Y Padre, en el último de nuestros programas nos habíamos pues quedado en una pregunta. Para los jóvenes, para las últimas generaciones, es un hecho, en sus grandes mayorías, que pretenden o quieren o requieren que el rito de la religión católica les llegue de una forma más sencilla y más actualizada. Pero también para otra generación siguen siendo más conservadores y lo desean tal y como siempre ha sido. En términos generales, ¿qué debemos considerar en el rito? ¿Su formalidad o todo lo que representa los ritos en la religión católica? Bueno, pues, a ver, primeramente, una cosa es esto que preguntas, que es lo que debemos de considerar, pero en ellos, pero también esta otra dimensión de gente, porque que tiene esa estructura institucionalizada en su vida, su mentalidad, su educación, es una cosa súper complicada. Así es. Sí, es muy humano, es muy cultural, pero aquí está. Que las formas sociales, las formas de relación humanas obedecen a la naturaleza del ser humano. Entonces, yo pienso que lo que hay que estudiar es a la persona, porque hablar de, por ejemplo, de fenómenos religiosos, pues sí, se puede hablar de esa dimensión de lo religioso como un fenómeno, y un fenómeno luego que se expresa a través de todo esto que decimos, de ritos, pero sobre todo eso está la naturaleza, la idiosincrasia, la cultura de las personas, que lo vemos, por ejemplo, ahora que está de moda el Papa Francisco, pues luego dice, no, es que como es un Papa latinoamericano y un Papa pastoralista, por ejemplo, dos cualidades que marcan una diferencia, obviamente que a la hora de hacer ciertas
cosas o ciertos ritos dentro de todo lo que supone la conducta del Papa en sus relaciones con el mundo católico, pues él no necesita pensar, hago esto o no hago esto. Yo creo que le sale espontáneamente. Entonces, en ese sentido, pues no es tanto decir esto sobra, esto falta, esto lo hacemos así. Los héroes, los líderes, son gente que vive espontáneamente. No se aprende a ser líder ni a ser héroe en un libro. Si tú no tienes madera de líder o de héroe, por mucho que vayas a la universidad, lo que la naturaleza no te da, Salamanca no te lo enseña. Aunque ya hay cursos hasta por internet para ser líder y héroe y esas cosas. Sí, también hay muchos cursos, pero enseguida se les ve la oreja a quienes no tienen carisma, ¿no? Pero entonces, sí necesitas, o sea, ahí está dentro el espíritu de una persona. Entonces, a raíz de esto que dice, bueno, que hay un cambio generacional tan tremendo en nuestro tiempo, que podríamos decir que comparado con la primera parte del siglo XX, estamos en una época poco menos que anárquica en cuanto a la juventud se refiere, o hacia las nuevas generaciones, respecto a la vida social, porque la vida política es otro cuento. De hecho, bueno, pues van entrando jóvenes a la vida política, pero en general, pues no entran, a no ser en asuntos masivos como los descontentos y las marchas y marchas y cosas así espontáneas y temporales de un rato. Pero en la vida social, pues vemos que sí hay una especie de ese talante un poco anárquico que pues tiene sus manifestaciones, o debe de tener sus manifestaciones en la religiosidad. Y quizá una de las manifestaciones que tiene en la religiosidad es que pasan, ¿no? Uno dice, paso. Eso no va para mí, no es para mí. Les huele a rancio, de tiempos pasados, obsoleto, ¿no? Entonces, esa pregunta que has hecho tú, pues está un poco difícil, porque por mucho que la Iglesia quiera, ¿no? Ya la juventud ya no llega, no es que, ya lo mencionamos algún otro día, ¿no? Ya no viene a la Iglesia. Entonces, para la gente que predomina en la Iglesia, que son un promedio de gente de 60 años, 50, 60 años, no vamos a hacer los cambios que quiere la gente de 20 si no vienen a la Iglesia, porque entonces es una bola de confusión, ¿verdad? Entonces, precisamente esto del fenómeno de los ritos, diríamos que los jóvenes están inventando sus propios ritos sociales. Uno de los ritos sociales de las generaciones jóvenes es, por ejemplo, el tatuaje, ¿no? Y la forma de relación, la forma de vestir, ¿no? En cuestión religiosa, pues, no existe. Yo creo que no existe en formas de las nuevas generaciones, porque están ausentes. O casi totalmente ausentes.
sea, en mayoría, o sea, para decir, bueno, vamos a conformar algo diferente para ellos, pues es que los hemos perdido ya, en su gran mayoría, y los que no se han apartado, pues porque tienen una mentalidad más conservadora, que han aprendido a, sí, o sea, no es negativo tampoco, que decir, hombre, pues esta gente pues, son muchos, o no, sí, han descubierto el valor que tienen los signos, ¿verdad? Porque hay signos que tienen una perennidad, otros que se van cambiando con el tiempo, y eso lo vemos en los pueblos de México, en las provincias. Los sacerdotes tienen sus problemas con la gente precisamente porque ellos están aferrados a toda esta ritualidad, usos y prácticas que aprendieron generación tras generación, eso, de nuestros, ¿no?, mayores, como dicen. Y entonces ellos se sienten bien con eso, e inclusive son capaces de pasarlo a los jóvenes, pero es una cosa problemática porque hay gente que no entiende el por qué se hace eso. Lo hacen porque así se ha hecho siempre. Es que eso también en las clases, digo, en las poblaciones urbanas y aún en las clases más acomodadas del occidente, aunque ya no vayan a una iglesia, aunque ya ni siquiera tengan, bueno, ni el más mínimo concepto de lo que significa la religión cristiana, sin embargo, siguen aferrados a una parte ritual social. Por ejemplo, no van a la iglesia los jóvenes, pero yo le puedo asegurar que por donde vivo, que hay varias iglesias, no hay viernes, sábado o domingo que no haya muchas bodas de jóvenes que en su vida han ido a la iglesia para otra cosa que no sean velorios, bautizos, 15 años, graduaciones y ese tipo de cosas. Pero la gente, aún las nuevas generaciones, siguen aferrados al rito, porque lo transforman en una situación social. Y mágica también. Y mágica, por supuesto. Religiosamente. Que tampoco es, digo, un sacramento no es ese su objetivo, no es un asunto de magia. O sea, es una verdadera paradoja. Ya no creo en eso, ni me interesa, y lo veo como algo, como digo, rancio. Pero sigo aferrado al estatus social, a lo que significa una boda, por ejemplo, etcétera. Y podemos ver todos los domingos, etcétera, a la hora de los bautizos, un chorratatal de niños con sus respectivos padres muy jóvenes, y cada vez más jóvenes. Yo creo que más que decir que tenemos que prescindir de ritos, es que tenemos que adaptar. Sí, adaptar. Ser innovadores. No podemos quitar ritos en general. El hombre se expresa a través de ritos y formas de conducta. Entonces, pues digas, bueno, pues hasta ahora los jóvenes siempre nos hemos saludado de mano, ¿no? Y ahora que los jóvenes te arman ya los niños que si que si tal, que si esto, que es una serie de gestos que todavía son más complicados que darle a uno la mano, sencillamente. Entonces, pero son ritos que por lo que sea, como sea, se los han inventado y los identifican también como grupo, de tal manera que si saludan a una persona como tú, ya mayor, pues lo normal es que o no le saluden, le dicen hola, buenos días, o le den la mano así a lo tradicional, porque si no, si te hacen un gesto así medio raro, bueno, pues tú no sabes saber cómo... Voy a pensar que me va a pegar. ¿Cómo hacerle? Entonces yo creo que ese es un problema, y bueno, la iglesia, te voy a decir que dentro de la ritualidad de las religiones, la Iglesia Católica Romana es de las más
renovadoras. Porque la iglesia anglicana es más conservadora en sus ritos, la iglesia ortodoxa griega es más conservadora. Es impresionantemente conservadora. Nosotros en la iglesia, bueno, pues la misa hoy día pues es muy sencilla, no sé, claro, no tiene grandes cosas, pero bueno, lo que pasa es que el ambiente, claro, cuando tú entras a una iglesia y ya es un ambiente pues así, sobre todo si es una iglesia antigua, oscura, con unas imágenes así que asustan a mucha gente, y luego el padrecito que quién sabe cómo hace las cosas, y pues ya el ambiente, pues uno se siente cohibido, la gente se sienta regada por ahí por la iglesia, no se miran más que por casualidad o por obligación cuando llega el momento de darse la paz, y entonces pues un joven se siente ahí como que no sabe si es bienvenido o no, ¿verdad? Porque ese, por ejemplo, hablando de innovaciones, pues es algo muy importante. En la antigüedad existía el oficio de hostiario. ¿Quién era? No lo sé. Hostiario. Sí. Me suena aquí llevar hostias. Sin H. Sí. Sin H significa puerta, el que cuida las puertas. Entonces esas personas estaban a la entrada como edecanes, cuidaban de quién entraba y quién no entraba, y de dar la bienvenida y acomodar a la gente en el lugar donde iban a participar en la celebración. Eso, pues hoy día hay en iglesias cristianas, no católicas, de romanas, pues lo hemos visto que como son grupos pequeños, pues lo hacen y nadie pasa desapercibido, le dan la bienvenida y si no lo conocen pues le preguntarán quién es, quién lo recomendó, por qué viene, etcétera. En nuestra iglesia pues es muy difícil. Si tú entras a la catedral de México o cualquier otra catedral de capital, ahí la gente entra y sale. ¿Y va usted a misa o va a ver la catedral? ¿No? Y si va a misa, pues pase por acá, y si va a ver la catedral, pase por allá, y pues es igual le tratan al que va a celebrar que al que va a mirar de turista, ¿no? Lo cual no es normal, porque si tú vienes a mi casa y me dices que eres el plomero, pues no te voy a tratar igual que si resulta que eres un amigo a quien yo invité a merendar y claro, el trato va a ser diferente. Entonces esas cosas obviamente que sí afectan a la ritualidad, ¿no? Para que esa persona se sienta acogida. Ya después veremos cómo el sacerdote se dirige a la gente, cómo la trata, si se mueve o se expresa a través de fórmulas o es más directo, porque si siempre hermanos y hermanas, para participar dignamente en este santo sacrificio, reconozcamos humildemente nuestros pecados, ¿no? La formulita esa que ya suena a rutina, ¿verdad? Entonces, y uno se mueve en ese ambiente de fórmulas hechas, y pues obviamente que no hay contacto interpersonal, y eso sí, pues yo creo que para la gente joven es muy importante. Para la gente mayor quizá no, porque ellos tienen otra educación, otra mentalidad, y a mí, padrecito, ya aquí nomás vengo a oír la misita y no me pregunte, no me haga participar, no me va a hacer preguntar, ¿no? Preguntas. Entonces, en eso sí, yo creo que en ese sentido, pero ¿cómo le hacemos, verdad? Pues todos estos cambios, obviamente que no se pueden improvisar, ni se pueden hacer artificialmente. Se puede dar pequeños pasos. Y por ejemplo, pues sí, el decir, bueno, pues tú estás ahí en la puerta de la iglesia y recibes a la gente, y etcétera, y por ejemplo, pues también
Yo noto, por ejemplo, que la gente mayor, yo cuando estoy a la entrada de la iglesia y saludo a la gente, o la gente me saluda, que yo les saludo, mientras que los jóvenes como que tienen otra paz, pueden pasar así tranquilamente, y si no les saludas, pues como que no, porque el joven, pues, ¿qué te voy a decir? No sé, yo creo que todos nosotros somos un poco, segregamos en nuestras relaciones, y tú te sientes en una fiesta más propenso a ir a hablar con otro señor o con un doctor, si hay, que con una señora que no la conoces, o con un joven medio hippie, etcétera, porque todo eso produce unas vibras de relación, de atracción o de rechazo, ¿no? Y no sé, pues a lo mejor estos jóvenes que entran a la iglesia, si ellos no se sienten en un ambiente que es suyo, pues entran así como, dicen, bueno, aquí entro, ¿no? Y si el padre me dice buenos días, pues sí responderán, ¿verdad? Pero bueno, entre los jóvenes todavía existe aquella idea que ahorita se la comento en cuanto regresemos de un corte, que es que en cuanto vayan a una iglesia usted los va a regañar. Eso es muy frecuente, escucharlo. Yo no voy porque el Padre Jesús me va a regañar. Y ahorita lo comentamos después del corte. Bueno. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente.
Regresando, padre, entonces ese concepto que a lo mejor hasta lo hemos visto en películas, después de los 60, de que ir a una iglesia es para que el sacerdote te regañe, para que veas un ritual que no entiendes absolutamente nada. ¿Qué hay realmente de subcultura en esto y qué hay de realidad? Pues hay mucha subcultura y algo de realidad. O sea, va, pero no tan balanceado. Hay mucha más ignorancia. Yo creo que no está tan balanceado, porque hoy día, pues yo creo que ya hay muchos sacerdotes que son conscientes, ¿no?, de que hay que dar de que la acogida es muy importante, de que no tenemos un público seguro, porque quizá eso se debía en parte a que teníamos un público seguro que ha hecho mucho mal en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en países mayoritariamente católica, pues quizá hemos abusado de la gente, en el sentido de que en lugar de acogerlos y de hacerlos sentir bien, pues eso, ha predominado la regañada, ¿verdad?, de por qué no llegan a tiempo a misa, que por qué hacen esto, porque no apagan los celulares, que porque andan comiendo chicles durante la misa, que porque no llegaron a tal cosa que se hizo, porque no han ayudado más en esta colecta, y XX, ¿no? Entonces todo eso, claro que crea una imagen pues fea, ¿no? Que si tú vienes a una fiesta y le digo, oye, pues te podías haber puesto un poco más elegante, ¿no? Y desde que llegas estás salida, y ya, pues ya como que ya te eché un poco de agua al vino, ¿no? Entonces sí existe esa idea. Y a veces la gente, ahora que me acuerdo de un detalle, los papás han propiciado también esa idea, porque cuántas veces, mira que si no te portas bien el padre te va a regañar, que el padre te va a sacar de la iglesia. Así como el decirle, y si no te portas bien y no te cuidas, el doctor te va a inyectar. Y le van generando el terror a los niños a las agujas, igual a las palabras de un sacerdote, ¿no? Claro, entonces si le dan esa idea de que lo propio del padre es regañar por cualquier cosa que no hagas bien, pues el niño, a medida que crezca, pues va a crecer con esa idea negativa, y mejor no va, porque como no entiende casi nada de lo que está haciendo, de lo que hacen. Y ese es claro que eso es un problema grave, ¿no? Porque antes, como se insistía mucho en la obligación de ir a misa bajo pecado, pues la gente que tenía un sentido religioso más fuerte, pues obedecía por eso, e iban a la iglesia a oír misa aunque fuera. Pero hoy día se ha liberado mucho de esa mentalidad. Más aún, dicen algunos que el insistir tanto en el concepto de pecado y de obligación está haciendo que la gente se acerque menos a la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú estás agobiado en tu vida durante la semana y vienes el domingo a la iglesia y el padre pues todavía te está cargando las tintas, pues ya mejor para eso te quedas en casa durmiendo, a ver si te relajas un poco, ¿no? Sí. Entonces se supone que la actitud del sacerdote el domingo tendría que ser la que dice Jesús en el Evangelio: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, ¿no? Y vamos a hablar de cosas bonitas, y vamos a cantar, y vamos a relajarnos, y etcétera, y sentirnos acogidos, ¿no? Para que pues eso realmente sea lo que debe ser el domingo, que es descanso en el Señor. Descansar en el Señor, encontrar en el Señor un descanso, un relajamiento tranquilo. Un sentido de convivencia, no de ir estrictamente a escuchar a un Señor. Y bueno, pues yo ya cumplí, ya me voy. Sí.
es que, digamos que en lugar de esta imagen de Jesús acogedor, vengan a mí los que están cansados y agobiados, presentamos a un Jesús con el látigo en el templo de Jerusalén, dando de latigazos pues a troche y moche, a derecha e izquierda, pues entonces, pues no, te llevamos las de perder y nos vamos a quedar solos. Padre, dentro de lo que he podido platicar, sobre todo con algunas personas en España, es la idea de que los ritos en la religión católica son exagerada y terriblemente complejos y que tienen un sinnúmero de, ¿cómo digamos? Un sinnúmero de símbolos en cada uno de los ritos y que nadie realmente los conoce y que nadie los entiende. ¿Qué tanto hay de cierto? ¿Qué tan complejo es el rito? Pues no es complejo y que nadie los entiende. Sí, pues tampoco, no estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa que depende de qué tan cercano. Es como si dices tú llegas a España y pues habrá muchas cosas que te suenen raras, el modo de hablar, palabras, expresiones, etcétera. Igual que cuando yo llego a México y me encuentro con tal expresión, la otra, y pues uno se tiene que familiarizar con todo eso. Entonces, si tú vas a la iglesia una vez al año y no le entras, no entiendes, ¿para qué vas? Bueno, para empezar. Porque si vas es porque sabes de qué se trata. O sea, oye, te invito a una comida, a una cena esta noche. A ver. No, pues vamos, ¿no? Voy, mejor dicho. ¿A dónde? Muy buena pregunta. ¿Con quién? Es también muy buena pregunta. ¿A qué hora? Y con todos los... Y etcétera. O sea, si yo no te digo qué clase de comida es, con quién vamos a comer, por qué la celebramos, pues pienso que lo normal es que me digas, pues no puedo. O sea, debes de saber de qué se trata. Entonces, si tú vas a un bautizo y dices, está tan complicado, ¿por qué hacen esto y lo otro y lo otro? Bueno, ¿tú qué? ¿Fuiste a participar o fuiste a ver? Bueno, pues si fuiste a ver, a lo mejor te resulta curioso que hace esto, que pregunta, que dice, que tal. Pero si tú vas a participar, se supone que tienes que conocer. Y no es ninguna complicación, porque empieza el bautizo y les pregunta el sacerdote a los papás si realmente quieren que ese niño sea bautizado en la iglesia católica, ¿no? O para qué lo han traído. Dicen, no, pues para el bautizo. Y bueno, pues ya, y les dice el sacerdote, bueno, en señal de que yo acepto a este niño que va a ser bautizado, le hago la señal de la cruz en la frente, y ustedes también háganle la señal de la cruz en la frente. ¿Eso es complicado? ¿No entiendes español o...? No es complicado, pero para quien jamás ha ido... Para empezar, ¿no? Pero que nunca va... Pues, para no empezar, hay gente que, mira, tienen una mentalidad en la iglesia, cuando entran a la iglesia, de tal manera que el padre no habla, no se dirige a nadie, habla a las paredes. De tal manera que tú dices, ¿qué es lo que piden a la Santa Iglesia para este niño? Les estoy preguntando a ustedes. El bautizo. O sea, no se sienten aludidos, para empezar. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a que en la iglesia se dialogue. Están acostumbrados a oír al sacerdote. Sacerdote que reza, al sacerdote que lee, al sacerdote que predica, al sacerdote que canta. Y la gente está ahí, ¿no más? Oyendo o asistiendo. Entonces, para empezar, eso es lo que una persona que quiera realmente entender las cosas, es que vaya a algo que le importa. Y si no le importa, pues que no vaya. ¿Para qué va a ir? Pero no es curioso... Porque dices, me invitaron a un bautizo, y a mí qué me importa el bautizo, pues si yo no, ya hace tiempo que no voy a la iglesia y no me interesa la vida cristiana, pues vete a desayunar, pero no vayas a la iglesia, vete al desayuno. Y hay mucha gente que en esas celebraciones pues van a la recepción, al banquete, al desayuno, a la comida, pero no van a la iglesia, y hacen bien, porque si no entienden, ¿para qué van a ir? Pues déjalos a los que entiendan. Pero los ritos en sí, y después
por poner el ejemplo del bautizo, pues luego va a venir se va a leer un pasaje del Evangelio o dos, y el sacerdote los va a explicar, etcétera, y los va a explicar, va a tratar de explicar. Pero ¿de qué me sirve a mí tratar de explicar si tú no me escuchas? Si estás entretenido con tu cámara o con el niño haciéndole gracias y cosas, y no estás escuchando al sacerdote, que está explicando el sentido que tiene el bautizar, que está diciendo que ese bautizo, no por el hecho de que le echemos agüita al niño, ya está hecho todo. Que eso es un nacimiento, que si ustedes, los papás y los padrinos, no cultivan esa vida luego, con una educación cristiana, pues ese bautizo se queda en un aborto espiritual. Pero ¿quién escucha esas cosas? Si está la gente entretenida con los niños, y una gracia y una foto por aquí, no se dan cuenta, pero las cosas están bien organizadas, pero para gente que esté presente y que esté atenta, ¿no? Y acabamos la homilía y luego pasamos a las preces de los fieles y luego se hace una unción y se dice al sacerdote, dice, le vamos a ungir ahora al niño en el pecho con el óleo de los catecúmenos, y con este óleo le estamos pidiendo a Dios que a este niño, a esta persona, sea mayor o a esta persona, la libre y la proteja contra el mal. Y se hace una oración pidiendo eso, ¿no? Y ya luego ahora vamos a bendecir el agua, para que esta agua pues sea instrumento de la gracia de Dios para esta persona que va a ser bautizada. Pero como este niño, si es un niño pequeño, pues todavía no es consciente y responsable de su fe, vamos todos a acompañarle, y ustedes, papás y padrinos, sobre todo, y toda la comunidad cristiana, pero sobre todo los papás y padrinos, que son los que le van a educar, ustedes van a hacer las promesas del bautismo en su lugar, y se preguntan, son cosas normales, renuncian ustedes a vivir en el pecado, en el mal, a dejarse seducir por las chances o por los engaños del mundo, de la vida materialista, etcétera. Pues esas son cosas que la entiende cualquiera. Pero si me escuchas o no me escuchas. No sé, claro. Si no me escuchas, pues no te das cuenta de lo que te estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo que no va a tener importancia eso? Y me está preguntando a mí, yo que soy tan aficionado al dinero, o al vicio, o al sexo, me está preguntando a ver si renuncio a todo eso. Pues ni loco, ¿no? Y respondo que sí. Pues si respondo que sí, quiere decir que voy a hacer una vida diferente, que me estoy comprometiendo y salgo de ese rito de distinta manera. Pero si no, pues di que no, y no digas sí como el perico, que no sabe. No cumplas con el protocolo. Pues entonces depende de la actitud. Y luego viene el agua, que el bautizo del agua, y es un rito pues que significa que el agua, la limpieza, la pureza, el agua es signo de vida también. Entonces nacemos en el vientre de nuestra madre, estamos en una bolsa de agua, ¿verdad? Tú, como doctor lo sabes mejor que yo. ¿Y qué es la pila bautismal? Pues la pila bautismal es el seno de la madre iglesia, que va a dar a luz también a esta criatura. Son signos que están, pero escúchame, pero si no me escuchas, ¿cómo me vas a entender? ¿Me estás escuchando y estás entendiendo? ¿O no? Claro. Está. Pero quien está ahí y no escucha, pues por mucho, muy bien que hable el padrecito, lo único que va a agarrar es que le cuenta algún chiste, y lo demás, pues nada. Pero no es entonces una paradoja. Los jóvenes no van a la iglesia, no tienen el más mínimo cultura religiosa, pero sin embargo si van a un bautizo, si llevan a sus nuevos niños a bautizar sin falta. Bueno, pues porque hay una cultura supersticiosa todavía, que es lo que tiene. Cuando una persona pierde el conocimiento verdadero de una cosa religiosa, de un rito religioso, ¿con qué se queda? Con la superstición. Con la superstición. ¿Qué es la superstición? Es darle un sentido falso, un sentido apropiado a mi interés personal, como te acuerdas que hablamos de las bendiciones. Sí, totalmente. Cuando uno pierde el sentido de que la bendición es alabar a Dios, y Dios nos bendice pues de tantas maneras, a través de las ruinas del Evangelio, a través de las palabras, el Señor esté con ustedes, eso es una bendición.
No hace falta que te haga yo la señal de la cruz, no hace falta que te esté echando agua bendita, pero si tú pierdes de vista el sentido que tiene esa bendición que Dios te está dando, el sacerdote te está dando a través de esas palabras, el Señor esté contigo, pues ahora te agarras a que la agüita, porque la agüita es lo que tiene el valor mágico, y entonces pues si no me pega el agua, esa bendición no sirvió. No me alcanzó. Entonces o sea, a medida que se va perdiendo el verdadero conocimiento, o se va perdiendo de vista el sentido verdadero de las cosas o de los ritos, pues entonces se aferran a ciertos ritos, pero pues con unas ideas pues a su manera, ¿no? Y pues la gente, por ejemplo, dice, pues ya, le bautizas, ¿cuántas veces? Ya cada vez menos, yo creo, porque también nosotros vamos insistiendo en otra idea distinta. Pues ya le echaron sus cuernitos al niño. ¿Sí? Uh-huh. Pues eso es una idea típicamente mexicana para el bautizo. Yo les digo, ¿cuáles cuernitos? Los cuernitos serán los de ustedes, no los del niño. El niño no tiene ningunos cuernitos. El niño es templo del Espíritu Santo, los que pecamos son los mayores, ¿no? Entonces, es una idea falsa. Ir a bautizar a un niño para cortarle los cuernitos del chamuco, eso es una cosa totalmente supersticiosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, si eso no... Pero mucha gente para eso va. ¿Y por qué? Porque el bautizo es como el boleto, que tú lo vas a guardar entre tus papeles, ¿no? Así como guardas tu registro civil y otros documentos importantes, vas a guardar la boleta del bautismo, y con esa boleta del bautismo ya tienes asegurado pues el cielo casi, porque si no lo tienes, de a tiro ya estás excluido. Por lo menos si tienes la boleta del bautismo y no te portas tan mal, pues ya tienes asegurado el cielo. O sea, tienen el concepto que hay que cumplir con el requisito, porque a la hora de ir para allá, así como aquí piden el pasaporte, pues échale. Así, no tienes la visa para entrar al cielo, entonces entonces vas para atrás. Y por eso, ¿y ya nos van a cortar otra vez? Qué barbaridad. Regresamos en unos minutos, muchas gracias. Como antes no nos cortaban. Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente.
Regresamos, padre, hablando del bautismo. Es muy curioso que aún en las generaciones jóvenes hay una aferración, porque no tiene otro nombre, a los sacramentos, aunque no entiendan qué rayos son, pero sí hay que ir al bautizo, a la confirmación. A la confirmación mucho, ya no casi no. ¿Ya no van tanto? Ah, bueno, pero a las bodas, bueno. Jesús, María José, o sea, todos los sábados está lleno pues, de bodas. Sí, pero etcétera, etcétera. Poca gente se casa, ¿no? Ya en la iglesia. Pero siempre siguen yendo. La razón, por lo que te digo, la razón de eso es pues ese sentido mágico que tienen ciertas cosas de la iglesia. Pero eso es que creen, en lo que creen, ¿no? Que tiene un sentido mágico. Entonces, por ejemplo, por eso en los ritos que hemos visto en otras ocasiones, como la ceniza, eso, por ejemplo, ahí sí me puedes pegar ahí duro, en ese sentido de que la ceniza, jóvenes y mayores, todos van, y la devoción a San Judas Tadeo, pues prolifera entre jóvenes. Sí. Claro, jóvenes de clase media. Y luego, y menos de clase media. Y luego, pues otros ritos que si las velas y los niños Jesús y todo eso sí prolifera todavía. ¿Por qué? Porque el sentido religioso, porque como decía Irene, pues sí, hay muchos jóvenes que hoy dicen sí creo, pero creen en algo, en alguna cosa que les dé una cierta seguridad en la vida. Como tú puedes creer, yo creo en el pararrayos. En la televisión, en internet, ¿no? En internet o en la droguita. Pues, pero sí hay un sentido religioso. En nuestro continente americano, pues digamos que todavía hay una gran mayoría. En México, según las últimas estadísticas, el 84% creo creen en Dios. O sea, es un alto porcentaje y ahí están los jóvenes, porque somos un país eminentemente joven, ¿no? Entonces, hay otros que no, pero eso ya es pues este otro 26%, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cuando tú ya has perdido el conocimiento del verdadero del significado de los ritos, pues entonces te quedas con la magia, ¿verdad? ¿Y de qué? La vela. ¿Por qué prendo yo la vela en la vigilia pascual? Pues como todo, es un signo religioso, me lo llevo a casa como signo de protección. ¿Por qué? Pues porque esa persona no escuchó cuando el padre estaba diciendo que esa vela era el signo de Cristo resucitado y que para ti el llevarla en la mano, el llevarte a la casa es un signo de que tú crees en Jesús resucitado y que tu vida, pues si quieres que sea iluminada por Cristo, ha de ser un testimonio de una vida en la fe de Cristo, huyendo de todo aquello que sea en contra de la doctrina y del estilo de vida de Jesús, y que sea un recordatorio. Pero no es un objeto mágico pero no es un objeto mágico para protegerte de nada, sino que es un objeto que proclama una verdad, igual que el ramo del Domingo de Ramos es también un objeto que dice, aquí hay una persona dispuesta a dar su vida por Jesucristo. Es el signo decíamos, la palma es el signo del martirio. Yo la pongo en la ventana de mi casa, en la puerta, dice, aquí hay un cristiano mártir, o dispuesto a ser mártir, a dar testimonio de su fe. Y dar testimonio de su fe, de tal manera que si vas a pedirle ayuda, te ayudará. O cualquier otro servicio que necesites, pues ahí está él dispuesto a ayudarte. Y así, pero cuando perdemos de vista el sentido de todos esos signos, pues entonces viene la superstición. Y claro, a mayor ausencia de la iglesia, la gente, pues como el sordo, no oye, pero le acomoda. Sí. Ahora, padre, pese a todo, hay todavía la idea de que algún rito como la boda es parte también de un estatus. De hecho, existen revistas de tu boda, hay gente que se dedica a hacer bodas, sí. Etcétera, etcétera. Por supuesto, en la revista o el señor que se dedica a hacer todo el teatralismo
de la boda no hay nadie que le diga a la persona lo que realmente va a hacer. Hombre, sí. Eso es grave. Tenemos quien quiere ir a la iglesia tiene obligación de asistir a un curso prematrimonial. Y ahí se les da la formación, pues más o menos, no toda la que tenían que dar, pero por lo menos pueden escuchar el sentido que tiene el matrimonio. Hay una entrevista con el sacerdote personal para ver por qué se quieren casar y platicar sobre el sentido que tiene su vida cristiana. Sí se les da una formación, la iglesia tiene los medios para eso y en general es obligatorio. Pero bueno, la gente pues también, si no tiene una formación seria, pues esas cosas tampoco no las toman muy en serio, y de momento pues sí, pero les puede más lo social. Hace poco, ¿qué sería? Ahora estamos en abril, no sé si era en febrero o por ahí, hubo un taller, una exposición, creo, como una exposición en el World Trade Center sobre la primera comunión. Caray. No, pues me la perdí porque no lo sabía. Pero lo que exponían ahí pues son los materiales vestidos que necesitas, cómo puedes organizar la fiesta, etcétera, toda la parafernalia, la logística de la organización de una primera comunión. Entonces, ¿qué es eso? Pues eso se ha hecho ya un negocio. Y entonces de ahí viene que la gente que se precia de estar a la altura de ciertas exigencias sociales, pues van a organizar esa fiesta con todos esos requisitos, ¿no? Para que pues una vez más se afirmen en su estatus, ¿no? Y según dónde se casen, quién los case, qué vestido lleven, quién les prepare la doma de flores, todo eso, pues ahí está. Todo eso, pues claro, pero todo eso no lo promueve la iglesia, lo promueve la gente. Ahora que la gente que no entiende pues el verdadero sentido de los signos religiosos. Me escucho que no tienen ni idea, ¿no? Digo, quien va a la expo pues tu boda es que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Digo, sí tiene idea de que a lo mejor sale en el periódico en sociales, porque en nuestro país todavía hay sociales en los periódicos, pero no tiene idea de lo que está haciendo. Pues tiene una idea equivocada, ¿no? Y o es de que lo hoy que con significa en realidad hoy con los lo que medios está de haciendo. comunicación, la fotografía, el cine y todas estas cosas, pues es que a veces es una plaga de fotógrafos privados y oficiales que atraen toda la atención y toda la distracción de la gente. Sí, bueno, desafortunadamente es una realidad, pero es más grave cuando lo que se pretende es eso, que vengan los fotógrafos, que salga yo en el periódico, que etcétera. Sí. Y ya simplemente quien está más preocupado o interesado en eso, es evidente que no está interesado ni preocupado en lo que significa, que es su verdadero valor. ¿No? Yo tengo un caso de una joven que me contaba cómo ella, cuando se casó, no se quería casar con ese joven, con ese que era su novio, o había sido su novio, y tenían ya plan de que una vez que hicieran la ceremonia en la iglesia se acabó el banquete y ya se acabó, y cada uno a su casa. ¿Por qué se casa? Y ahí está. Esa es la pregunta. Le digo yo, entonces, ¿por qué te casaste? Ay, es que me hacía mucha ilusión la ceremonia, vestirme de blanco y además en tal iglesia. Entonces supuso un gasto bastante fuerte. Se dio el gusto de vestirse de blanco, de hacer la ceremonia en tal iglesia. No sacaron ninguna fotografía, otra cosa curiosa, ¿verdad? Porque como ya esa boda era solamente un acto de una comedia. Pues no se hicieron fotos. Fueron al banquete, ahí se hicieron fotos para quedar bien, para disimular con los invitados. Acabando el banquete, cada uno a su casa. Se acabó. Padre, hace un poquito, casi pues
¿Qué vas a esperar ahí? Hace casi 2000 años. 2000 años, wow. Hace casi 2000 años Jesús salió a la calle y le dio a entender a los seres humanos que Dios los iba a amar aunque fueran pobres, no hicieran ofrendas, que el emperador no era un dios. Todo eso le costó la vida, que conste. Porque hacer eso en aquella época pues era punto menos que un suicidio. Y que no importara la forma sino el fondo, y que a Dios no le iba a importar si será chaparrito, gordito, prietito o gran mugiento, sino que fuera un ser humano de buena voluntad. Caer en esta superstición en el sacramento del cristianismo es un retroceso cultural muy grave. Regresar a la superstición y a salir pues de blanco en el sociales, que eso es lo verdaderamente importante, y la magia, y lo que más increíble, si salgo pues de blanco, a lo mejor ya me convierto momentáneamente en un semidios y cosas por el estilo. Eso es su cultura, ¿no? Sí. Ignorancia y falta de conciencia y de respeto a unos ritos que tienen un significado y que para nosotros pues tienen una relación con Dios, ¿no? Y que Dios está viendo que tú estás haciendo esa comedia. Jesús lo dice en el Evangelio: no echen las perlas a los puercos. Dame que la Iglesia tiene que discernir quién puede recibir un sacramento, si está preparado o no está, y por eso pues sí lo procuramos, pues se hace la entrevista con las personas. Claro, te pueden engañar si ellos no tienen esa conciencia de respeto a las cosas de religiosas, pues claro que te pueden decir una cosa por otra, ¿verdad? Pero sí se da, o sea, así como hay veces cuando no puedes dar la absolución a una persona que se confiesa, ¿por qué? Porque no está dispuesta a cambiar de vida. Igual te puedes negar la boda o el matrimonio a una persona que no están preparados, porque uno de ellos no es responsable, no tienen dónde vivir o no tienen trabajo, etcétera. Y a mí me ha tocado eso, pero eso fue un caso. Todo el tiempo que he sido párroco, solamente una vez he negado el matrimonio a una pareja por esas razones de que no eran una pareja responsable de su propia vida, no tenían ni casa ni trabajo, etcétera. Y pues claro, también la formación religiosa pues no, porque si la hubieran tenido pues hubieran vivido de otra manera. Pero ¿qué pasó? Fue mi sorpresa cuando a los pocos meses otro padrecito les celebró la boda. Otro padre de otro lugar. Sí. Ellos conocieron en otra parte y simplemente pidieron tener la boda aquí en la iglesia. Bueno, pues ahí el padrecito sabrá, sobre su conciencia recaerá, pero ese también es otro punto, ¿no? De que hay algunos que tampoco no disciernen lo suficientemente rigurosamente la preparación de las personas, o no se les exige esa preparación para que esos ritos realmente signifiquen, porque es lo que deben de ser. Porque si dice, bueno, se casaron en la iglesia y a los 2 meses se separaron, te puedo poner con nombres, gente que les pasa eso. Entonces, ¿qué valor tiene el matrimonio? ¿Qué formación les dieron a estas personas que se casaron en la iglesia y a los 2 meses se separan tan tranquilamente, sin ningún escrúpulo, cada uno por su lado? No, yo ya no te quiero, y etcétera. Entonces, ¿para qué sirve ese rito? Para salir en sociales. ¿Y qué? Estos no salieron sociales. A mí eso sí. No. Y luego, pues, okay. O sea, que nos devalúa la religiosidad, esa clase de actividades. Así como hay quien quiere aparecer en sociales y que todo sea con la máxima pompa y circunstancia, como diría Sir Edward Alcott, entre las generaciones más jóvenes y entre muchas personas de generaciones ya en la madurez, existe un descontento con respecto al boato que a veces significan los ritos.
Yo creo ¿Por que qué esto actualmente no hay sigue tanto. luchando? Yo creo que actualmente no hay tanto boato. Y sin embargo, La gente lo procura. El La boato. gente lo procura. Como cuando a mí me dicen, o yo pregunto, ¿y están casados por la iglesia? No, es que son muchos gastos, digo, serán los gastos que tú quieras. Si no quieres flores, si no quieres alfombras, si no quieres ninguna cosa, pues quieres hacer una boda sencilla en una misa normal, pues ya está, no tienes por qué gastar, pero si quieres gastar, eso es lo que tú te lo buscas. La iglesia no está provocando eso, a nadie le obliga, al menos en mi parroquia. Yo no puedo hablar por otros, y yo creo que sí, que tampoco en general, pero yo a nadie le digo, tu boda tiene que ser así, tiene que ser así, ¿no? Todo eso lo eligen ellos y lo deciden. ¿Quieres una boda sencilla? Pues la puedes Sin tener. tanto... Y la quieres tener en la sacristía, pues la puedes tener. Porque esa es una de los conceptos que hay con respecto a los ritos importantes de los sacramentos, es que todo tiene que ser con pompa y circunstancia, y entonces así ya no me gusta porque yo soy una persona más sencilla. Bueno, pues entonces pregunta, entérate de que pues el resto es simplemente tradición, pero de ninguna manera es una realidad, ¿no? Claro. No pertenece a la fe. No. Y no tiene que ver con el ser o no cristiano. No, y es que en cierto modo hay dos iglesias. La iglesia de los ¿qué diré? De los laicos y la iglesia de los clérigos. Muchos laicos pues se atienen a lo que siempre se ha hecho, lo que se ha hecho en nuestra familia. Todos se han casado por la iglesia, si te tienes que casar por la iglesia, y te tienes que casar en esta iglesia, y te tienes que casar así y así, ¿no? Y pues hay una corriente, todo eso lo provocan pues las costumbres de las familias, que diríamos el grupo de laicos, mientras que los sacerdotes pues no están. Pues sí, si tú quieres su música y quieres flores y quieres alfombra, obviamente hay que pagar, y hay un sacristán que va a estar ahí pendiente de ti, etcétera, y hay que pagar sueldos. Pero si tú lo quieres sencillo, pues ¿no? Entonces nosotros procuramos, ¿no?, hacer las cosas lo más asequibles a la gente, pero muchas veces pues las costumbres de que siempre se ha hecho así, pues okay, se propicia toda esa solemnidad y todo pero eso. lo que entonces yo debo solicitarle a la iglesia es el sacramento, no la fiesta. No, la ¿De acuerdo? fiesta te la organizas tú si quieres, por supuesto, fuera y la gente se gasta para una boda, imagínate lo que gastan, ¿no? Y luego la iglesia, pues si la iglesia les cobra 1,000 pesos o 1,500 pesos o 2,000 pesos en lo normal, ¿no? Porque luego ya la gente que busca ese boato, luego se van a otras iglesias que ya son famosas por las bodas y que les cobran varios miles más. Sí, ¿cómo? Y eso no les hace, no les importa. ¿Por qué? Porque ahí está. O sea, es la apariencia social, lo que quieren. Pero si yo hacer no tengo unas armas. Pero al dinero, padrecito que les piden 1,000 pesos, a ese sí le ponen peros. pero si yo no tengo pues dinero, también tengo todo el derecho de recibir un sacramento. Claro, por supuesto que sí. Porque eso es lo más importante, ¿no? Y esa es la enseñanza. Hay de gente Jesús. que dice, yo no puedo pagar esa cantidad. Digo, bueno, ¿usted cuánto puede? Diga. Pero si digo nada, también tengo el derecho. Entonces sí, el párroco tiene obligación de administrar los sacramentos a todas las personas de su parroquia. De acuerdo, pero también Paguen o no paguen. paguen o no paguen, pero también Por el servicio. quien lo solicita Ahora, tampoco debe puede- saber qué claro. solicita Sí. y por qué. Claro, pero tampoco le puede ir a engañar. No, la gente no engaña, ¿no? Pero, o sea, la gente que pide descuento porque les parece, por no pueden pagar la cantidad, pues se les da y se acaba. No nos hacemos problemas por eso. Y Porque nadie ese puede es decir uno- que no me caso porque no tengo dinero. No, pues porque tienes que hacer tu fiesta, que es donde la gente se va a Pero si no tienes pues, gastar lo que dinero, no tienen. también te puedes casar, también puedes ir a darle el bautizo
a tu hijo, etcétera, etcétera, Sí. incluyendo por supuesto hasta las emociones. ¿Estás haciendo algún comercial o qué? No, pero sí es Por si acaso, para los que pensaban Pero que tienen los que pensaban. que gastar mucho, pues, que no pues lo no. gasten, no porque es- también eso es una queja de Pues la no, sociedad. y Es más, que y cuesta, más, ya que es tú se estabas gana dinero, mencionando es que a sí. España, hay muchas parroquias en España que no se pide nada por los sacramentos, porque la gente da una cuota anual, como en Estados Unidos, y con eso se cubren todos los servicios que puedan necesitar. Pues sí. Aquí todavía no estamos en Aquí esas. no estamos preparados para eso, todavía. Padre, La gente no está. muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia. Nos vemos dentro de 8 días. Pasen un muy bonito fin de semana. Gracias, Padre. Gracias, buenas noches. Gracias a Irene.